Creo que pocas veces Netflix me ha dado una producción que me guste tanto y que me atrape tanto y que me obsesione tanto como fue The Queen's Gambit. La verdad es que ya había estado viendo que mucha gente hablaba de esta serie, que estaba bien padre y que la mejor serie del año, pero la verdad es que no la había querido ver, no porque no me llamara la atención ni nada, simplemente no soy una persona muy de series, soy más una persona de películas. Pero el otro día estábamos todos aquí en mi casa, encerrados, porque pandemia y así, y queríamos ver algo. Mi familia y yo batallamos mucho en encontrar algo que todos podamos ver y que todos nos guste. Y yo sugerí The Queen's Gambit porque sabía que era como en los 60s, que brillaba mucho por sus vestuarios y a mi mamá eso le fascina. Así que decidimos verla y no les miento que toda mi familia sentados en la sala la vimos completa de principio a fin en un solo día. Es una serie maravillosa, la verdad es que si no la han visto les recomiendo mucho que la vean porque la historia es grandiosa. Tiene detallitos por ahí que no es que no me hayan gustado, simplemente hubiese querido que fueran un poco mejores, pero en general es una serie que te atrapa y que no puedes dejar de ver. ¿Y qué les puedo decir? Yo la disfruté bastante. Esta serie fue estrenada este año por parte de Netflix, cuenta de 7 capítulos. Fue creada por Alan Scott y por Scott Frank, que fue el que dirigió los capítulos y a su vez él es escritor de Logan, con actuaciones de Anya Taylor-Joy, Marcin Dorosiński, Matthew y Russell Dennis Lewis, Thomas Brody Sangster, Moses Ingram, Harry Melling y Jacob Fortune Lloyd. Está basada en el libro del mismo título de 1983, escrito por Walter Tevis. El diseño de producción fue por Uli Hanisch. El diseño del vestuario estuvo a cargo de Gabriel Binder. Y el diseño del maquillaje y peinado fue trabajo de Daniel Parker. Y prácticamente todo el departamento de arte fue el mismo departamento de arte que en Cloud Atlas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el día de hoy vamos a hablar de The Queen's Gambit o Gambito de Dama, como ustedes la quieran conocer mejor. Pero no les voy a hablar sobre la trama, ni la historia, ni las actuaciones, ni nada de esto. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente en el diseño de producción. Porque esta es el área que a mí más me gusta, es el área en el que yo trabajo, yo siempre he trabajado en el departamento de arte y no sé, simplemente me pareció fabulosa en esta serie. Pero algo que siempre me pregunto cuando veo alguna serie o película que es de época es si es fiel a la época que está retratando. Porque obviamente si estás haciendo una pieza contemporánea o algo de fantasía, pues el diseño es muy tuyo, es lo que tú le quieras poner. Pero cuando estás haciendo algo que es de época, obviamente hay archivo histórico sobre el cual te tienes que por lo menos basar. Así que hoy vamos a hablar del diseño de producción de The Queen's Gambit. La serie abarca una gran cantidad de años y trata sobre Beth, que es una niña que se queda huérfana y es posteriormente adoptada por una familia de Kentucky. Esta serie empieza alrededor de finales de 1950 y principios de 1960. Realmente nunca te dicen como que exactamente en qué fecha empieza, pero
calculando las fechas que sí te dicen, podemos asumir que es más o menos hacia finales de 1950, por ahí del 57 o 58. Y en lo primero que yo me quiero enfocar, porque fue lo primero que me llamó la atención, fue la casa de la nueva familia de Beth. Es una casa extremadamente saturada, tiene papel tapiz de colores, con varios patrones, alfombras que hacen juego, cortinas con patrón por toda la casa, y tiene colores que son muy apropiados para esa época, rosas, turquesas, azul, menta, amarillos, eran muy populares para la decoración del hogar. Sin embargo, los muebles que se usaban más en ese tiempo son lo que ahora conocemos como el mid-century. Eran coloridos, generalmente de maderas cálidas y muy limpios. En algunos casos, o para algunas áreas de la casa, se utilizaba también un estilo más futurista, con colores más saturados y acabados metálicos. En cuanto a los patrones, estaba de moda una especie de como color blocking, con líneas muy definidas y diseños de estrellas y boomerangs. Y este diseño se usaba en todo, desde papel tapiz hasta manteles y cortinas. Y sin embargo, este estilo que les estoy describiendo como que no va mucho con la casa de los papás de Beth. Si nos fijamos más en la casa, tienen patrones más florales, tienen muebles que se ven un poco más anticuados. Pero no creo necesariamente que esto sea malo. De hecho, yo me imagino que va a ser una decisión que se tomó muy deliberadamente, porque es algo que tiene sentido con el matrimonio que estamos viendo. Los papás nuevos adoptivos de Beth no son un matrimonio nuevo, no se acaban de casar, no son jóvenes, son una pareja de hecho ya más mayor, es un matrimonio ya muy acabado y son de clase media a baja. Vemos que son clase media, pero de ratos tienen como problemas de dinero, por lo que podríamos asumir que no son una familia que redecore su casa cada lunes y martes. Por lo que yo creo que está bien el que se vea de esta manera, porque da un aire un poquito más a una decoración que se podría tener entre los 1940 y principios de los 50. Y en ese tiempo se usaban más decoraciones de papel tapiz floral, telas un poco más rígidas y cortinas con muchos más pliegues, que es más o menos lo que vemos en esta casa. Sin embargo, toda la decoración de la época que les describí ahorita la podemos ver muy clara en otro tipo de lugares que sí sería más común que se mantengan como que a la moda, como es la tienda de ropa, que a pesar de que sabemos que es una tienda de ropa económica, aún así podemos ver este tipo de patrones y acabados en los anuncios, en las cortinas y en algunos detalles que decoran la tienda. En cuanto a la ropa, una de las siluetas más populares para la época fue traída por Dior. Era un vestido mid-length con una cintura muy ajustada y una falda muy amplia. Y una variación de eso era la silueta tan famosa que conocemos como el poodle skirt, que generalmente era más usada por jóvenes con alguna blusa que ya sea que hiciera juego o que fuera de algún color contrastante. Y con el pasar de la década, la silueta se fue pegando cada vez más al cuerpo. Las faldas ya no eran tan amplias, pero seguía siendo como la norma para las mujeres estar perfectamente arreglada en todas ocasiones. Esta era más o menos la ondita que se usaba por ahí de los 50s, y conforme fue avanzando la década hacia los 60s, fue que la silueta se fue cada vez pegando más, sobre todo para las mujeres mayores, y para las jóvenes y adolescentes se seguía utilizando esta misma silueta de falda muy amplia y ceñida a la cintura. Para los hombres, este fue el periodo en que la ropa se empezó a modernizar. El clásico traje se empezó a volver un poquito más ajustado al cuerpo, sobre todo para la clase alta y los jóvenes. Sin embargo, también había jóvenes que empezaron a adoptar estilos que eran popularizados por los chicos rebeldes de esa época, y se dividía más o menos en dos corrientes que eran muy similares pero venían de lugares diferentes. La primera era los Teddy Boys, que era una corriente más europea proveniente del Reino Unido, en la que se seguían utilizando trajes, pero se utilizaban de forma más casual y libre, porque eso era lo que se consideraba un chico rebelde en las Europas. Mientras que en América se utilizaba más el estilo de pantalón de mezclilla y chamarras de cuero, como lo utilizaban Marlon Brando, Elvis Presley, James Dean. Y en la serie esto es extremadamente obvio y está muy bien hecho. Las primeras siluetas de las chicas las podemos ver cuando Beth llega por primera vez a su escuela. Y ahí podemos ver perfectamente las famosas poodle skirts, las falditas que usaban las porristas. Podemos ver todas estas siluetas clásicas cincuenteras. Y podemos ver cómo Beth resalta de ellas al ella venir de un orfanato y probablemente no tener como las facilidades y el dinero
que tienen esas personas para tener ropa hecha a su medida o ropa arreglada para que les quede perfectamente. Beth es la única que tiene un estilo un poco más holgado hacia el principio de la serie. Y también podemos ver esta diferencia entre las edades, ya que es muy clara el tipo de silueta amplia que utilizan las jóvenes en la escuela, a diferencia de la silueta un poco más ajustada y recta que utiliza la mamá de Beth. O también tenemos el caso de este personaje en particular, que nos da una extraña mezcla entre señora y joven, ya que usa los mismos colores y patrones que las chicas de la escuela. Sin embargo, su silueta es un poco más ajustada, como lo que sería de una señora. Lo que tiene perfecto sentido con su personaje, ya que es como la ñoña, la niña señora de la escuela, entonces pues está perfecto. En cuanto a los torneos de ajedrez, en los que prácticamente son solo hombres a excepción de Beth, vemos cómo se optó por un look más preppy de sacos, trajes, chalecos, etc., que tiene perfecto sentido si consideramos que la mayoría de estos personajes serían ñoños en la vida real. Y son aficionados y jugadores de un juego que, si bien se originó en Asia, se popularizó y se formó como nosotros lo conocemos en Europa. Así que supongo que tiene perfecto sentido que su estilo se incline un poquito más hacia lo que eran los Teddy Boys. Por fin en el episodio 3 ya nos sitúa en un año más específico y ya sabemos que estamos en 1966, o sea, a mediados de la década de los 60. En cuanto a la decoración de la época, se estableció más el Space Age. Todo tenía un aire más futurista y al mismo tiempo más libre. Se buscaba emplear nuevas tecnologías y nuevos conceptos a las necesidades del hogar. Fue aquí, por ejemplo, donde nació la famosísima beanbag. Con la nueva moda hippie que estaba entrando, se popularizó el uso de texturas en tapetes, divisiones. En cuanto a los colores, la década inició con combinaciones de colores pastel, igual que la década anterior, pero fue evolucionando a colores vívidos y más cálidos, como naranjas, marrones, amarillo, mostaza, y con acentos en tonos azules, acuas o hasta verdes muy saturados y vívidos. En la segunda mitad de la serie pasa algo muy particular, que es que la mayor parte del tiempo estamos en hoteles que tienen la misma situación que la casa de los papás de Beth. Si bien sí son un lugar público que intenta mantenerse más al día con las tendencias, no es como que puedan renovar toda la decoración de un hotel yo creo que ni siquiera cada 5 años. Así que la decoración se me hace que ha de haber sido un jalezota aventarse eso, pero creo que balancea muy bien esta línea entre ser lo suficientemente 60s para situarnos en la era, pero no dejarse ir a ser full 60s al grado de que se vea irreal. Y hay otras escenas en la serie donde sí nos llevan a full 60s, como es la escena donde Beth está remodelando su casa. Porque aquí, por ejemplo, vemos una tienda de muebles, que obviamente una tienda de muebles va a tener los muebles más actualizados para su tiempo. Y podemos ver más claramente cómo la casa pasa de esta cosa rara de los 40, 50 a unos patrones mucho más sesenteros. Es en color rosa, que no sé si esto haya sido como una libertad creativa para darle aesthetic a la serie, porque realmente el color rosa en los 60s no se utilizaba más que en los baños, pero aún así se ve muy bonito y los patrones del papel tapiz son muy ad hoc para los 60s. Además de que los muebles cambian de ser estos muebles como más imperiales a ser ya algo más moderno, más limpio. Ya vemos telas que son más adecuadas para este tiempo, como más aterciopeladas, más gamusosas, y muebles un poco más estructurales. Otra escena que a mí me encantó fue la escena de los hippies. En una escena Beth conoce a un chico en su clase de ruso que la invita a una fiesta en su casa y resulta ser una casa súper hippie llena de hippies a su alrededor. Y aquí es donde podemos ver como el clásico puente de los 60s a los 70s de las telas super groovies, de muebles cada vez un poco más cómodos, de tonos marrones, amarillos, cálidos, hermosos. Incluso las lámparas son muy para ese tiempo, que se usaban lámparas como de papel o de telas muy muy finitas que las hacían ser mucho más baratas. Lo único que me hubiera encantado ver aquí como para amarrar el full hippie hubiera sido tapetes de peluchito, que también se empezaron a hacer muy populares alrededor de este tiempo. Y otro elemento que también a mí me encantaba, yo me acuerdo que cuando yo era adolescente a mí me fascinaban estas cosas, eran las cortinas como de piedritas, de barbitas de piedrita,
que también las vemos en esta escena y está muy divertido que también las podemos ver alrededor de la serie en otros lugares que no necesariamente son considerados hippies, pero era un tipo de cortina o un tipo de división súper popular en esa época. La moda para las mujeres siguió la misma línea en la que nos quedamos a finales de los 50, siluetas rectas a la rodilla, perlas o collares grandes y sombreros y guantes que hicieran juego. Este estilo fue popularizado por la primera dama Jackie Kennedy y por Audrey Hepburn. Era particularmente popular en las clases altas y para las señoras ya más grandes. Para las jóvenes, aunque había variantes de este mismo estilo, se usaba más el estilo Swinging London y probablemente el icono más grande de este estilo era Twiggy. Se destacaba por el uso de patrones, colores contrastantes, faldas un poco más cortas y una esencia juvenil y carente de nivel socioeconómico. En la segunda mitad de la década se empezó a ver más el uso de ante, de capas, adornos, faldas largas y sueltas. Se empezó a usar un estilo más libre y suelto. Un gran icono de lo que pasaba en este tiempo era Janis Joplin, porque hasta más o menos este tiempo la moda era prácticamente como basada de un catálogo. O sea, las prendas así eran y así era como se tenían que usar. Puede que esto venga, o más bien es casi seguro que esto venía de que después de la guerra se tenía mucho control sobre los materiales. No era como que se tuviera acceso a todo, o sea, muchas cosas se tuvieron que destinar a la guerra. Las estructuras laborales tuvieron que cambiar muchísimo, fue un desmadre. Y esto ocasionó que las prendas prácticamente se hicieran solo de ciertos colores, solo de ciertas telas. Y aunque para eso de los 50 esto como que ya dejó de pasar y la vida empezó a regresar como a su ritmo normal, aún así fue hasta alrededor de mediados de los 60 que se empezó a jugar más con la expresión a través de la ropa, que no era algo común en décadas anteriores. Así que ya no era como que te vendieran las cosas de catálogo y así te lo pusieras, sino que era más una cosa de cada quien, el buscar prendas, buscar elementos y combinarlos como a cada quien se le diera la gana. En cuanto al maquillaje y al cabello, en las señoras mayores se sigue utilizando el mismo estilo como de ricitos muy pegados a la cabeza en cabello corto. Y para la época, sin embargo, se empezó a utilizar un peinado, que no sé cómo se pronuncia, pero creo que se pronuncia bouffant, que era para cabello corto y se hacía como este huevito hacia arriba, que era justamente como lo usaba Jackie Kennedy. Así que este también era muy popular entre las señoras. Sin embargo, también se empezaron a usar cortes de pelo muchísimo más estructurados como el pixie cut, o también se empezó a utilizar el estilo super hippie de cabello lacio o con ondas muy leves y con un copete o un fleco muy estructurado, más o menos como lo usaba Cher. Mientras que el maquillaje fue el tiempo donde se empezó a experimentar con él, donde se empezaron a hacer como los cut crease súper exagerados, colores muy neones y muy vívidos. Más para el estilo el que le llamaban el Swinging London, pero aún así fue en el tiempo donde se empezó a usar eso. Para los hombres la moda cambió drásticamente. Los trajes se volvieron aún más entallados, pero además de eso se empezaron a usar prendas con más estampados, colores más vivos, incluso siluetas más femeninas en algunos pantalones y camisas. Algunos de los iconos más importantes de la época fueron los Beatles, Jimi Hendrix y Mick Jagger. Al igual que con la moda para mujeres, para los hombres también se volvió un estilo más libre y con más elementos para que cada quien lo combinara a su gusto. Y en la serie creo que el momento así más full 60s swinging London, super Twiggy, fue obviamente el punto de quiebre de Beth. Es donde la vemos usar más color, su maquillaje súper loco. Pero fuera de eso, la mayor parte del tiempo la vemos usar un estilo que se apega un poquito más como al estilo que traía Audrey Hepburn, que eran con sus blusitas muy estructurales pero muy femeninas y pantaloncitos o leggings muy forrados arriba del tobillo. Yo imagino que ese tipo de decisiones se tomaron para hacer ver a Beth un poco mayor, un poco más madura, ya que también la paleta de color, a pesar de que en los 60s se usaban colores muy vividos en la ropa, fue cuando se empezó como que a alocar todo el rollo. A Beth la vemos casi siempre usar ropa muy neutra, generalmente muy oscura. Y yo me imagino, no sé realmente si esta haya sido la intención, esto solo es una teoría mía, pero yo me imagino que se usaba el color un poquito para vestir a Beth cuando estaba en sus peores momentos o cuando las cosas
no le salían bien o tomaba malas decisiones. Porque realmente cuando le vamos a usar más color es en esta escena que les digo que a mí me encanta. Y es cuando ella está como en su punto más bajo. Otras ocasiones en donde la vemos usar colores un poco más vívidos, entre comillas, es cuando usa su vestido menta, que creo que es el más famoso de la serie, que también se lo pone justo después de una noche de borrachera en donde termina perdiendo un juego muy importante. Entonces pues sí hay como una correlación entre malas decisiones y el color, a diferencia de los colores que usa cuando está como on top of her game y que le está yendo bien, tienden a ser colores más sobrios. Otro personaje que me encanta es Jolene. Me molesta que no se le haya explotado más y que haya aparecido de la nada, sin justificación de nada. Me hubiera gustado que tuviera más peso en la trama, pero eso no es de lo que estamos hablando el día de hoy. Jolene se me hace una perfecta ejemplificación de lo que estaba pasando en la época, ya que ella es una mujer negra que explícitamente nos está diciendo que ella quiere ser radical y quiere ser abogada para defender precisamente a su gente, en una época que es donde nació el Civil Rights Movement. Y pues allá la vemos usar su cabello en súper afro hermoso, que fue algo que apenas se empezó a usar en esta época. En décadas anteriores se utilizaba más que las mujeres negras alaciaran su cabello para asemejar los tipos de peinados que se podían hacer las mujeres blancas o con cabello naturalmente lacio. Y alrededor de los 60, por todos los movimientos que estaban sucediendo, fue que más artistas famosas empezaron a dejar de alaciarse el pelo y a celebrar su textura de cabello natural, dándole nacimiento al popular afro de los 60s y 70s. Y a mí el único personaje que no me cuadra para nada, de verdad lo intenté muchísimo, fue Benny. No me cuadra su apartamento, que es completamente atemporal. Podría estar en cualquier momento de la historia y, o sea, nada en el departamento te indica que estemos en los 60s. Y no me cuadra su ropa. Más hacia el final de la serie lo empezamos a ver como más desenvuelto, sin la gabardina, de repente con otros vestuarios diferentes, que a mí me hacen pensar que tal vez está ligeramente basado en Jim Morrison. Sin embargo, la cochina gabardina que trae la mitad de la serie y su cochino sombrero, la verdad es que no los encontré por ninguna parte. No era algo que se usara en ese tiempo, no era una silueta que se hacía en ese tiempo, ni era popular en ningún lado. Así que no lo entiendo, o sea, de verdad nunca lo entendí y desde que estaba viendo la serie se me hacía como que era un personaje que no cuadraba con la época ni con los demás. Pero según Gabrielle, la diseñadora de vestuario, está basado en Andy Warhol, que tampoco lo veo, pero mira, está bien. The Queen's Gambit hace un trabajo exquisito y maravilloso retratando la esencia de esa época y dándole color a lo que creo que es la serie favorita del año de muchísimas personas, incluida yo. Así que eso fue todo por el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. La verdad es que me esforcé muchísimo. No saben las horas que estuve escribiendo, investigando todo, sacando las fotos. Así que espero que les haya gustado bastante. Espero que hayan aprendido cosas nuevas. Y les digo, de verdad, yo sí considero que el equipo hizo un trabajo espectacular con esta serie. Y sin duda hay muchas cosas que yo no les dije, que investigué, que se me hicieron muy interesantes, pero no las quise incluir porque me quería enfocar como más ese lado histórico de la ropa y de la decoración de los sets. Oli, editing me. Oigan, solo quería pasar a decirles que mejor sí les quería contar lo que me había gustado, que investigué extra sobre los vestuarios. Por ahí leí unas cositas sobre la directora de vestuario que había hecho como que el color verde fuera como muy importante para Beth. No sé si tiene que ver con el hecho de que las pastillas también son verdes, pero que era un color que está hecho como para que ella se sienta como en casa en él, porque el mismo color del vestidito que usa al principio en las escenas en las que anda con su mamá biológica es el mismo color del último vestido con el que gana su última partida. Eso se me hizo muy interesante, al igual que al final ella pues sale vestida como toda de blanco, como simbolizando que es como si fuera la reina de la pieza de ajedrez que se me hizo. Todo eso se me hizo muy padre. Entonces, por si ustedes lo quieren investigar un poquito más a fondo, está muy interesante. Pero los invito a que investiguen un poquito más, porque la verdad es que es una serie muy rica en cuanto a esto. Les digo, en cuanto a su diseño de producción, tiene muchas capas y creo que está muy bien hecho.
Y no sé, díganme ustedes si les gustó este rollo, si hay alguna película, alguna serie con las que les gustaría que hiciéramos este formato de video como un poquito más educativo. Y yo encantada lo hago porque, como les digo, yo trabajo un poquito en cine, en cortometrajes, en videos y cosas así. Y siempre pido trabajar en el área de arte porque es la que a mí más me gusta. Entonces yo me divierto mucho y aprendo muchísimo haciendo este tipo de videos. Así que platíquenme aquí abajo en la cajita de comentarios si les gustó, ustedes qué fue lo que más les gustó, cuál fue el vestuario que más les ha gustado y recomiéndenme otras series o películas que brillen por su diseño de producción. Yo ahí los estaré leyendo y los estaré viendo en otro video. Adiós.